Amigos, buenas noches. Estamos aquí en su programa Oaxaca a Fondo. Sócrates Campos Lemos y nuestro compañero Jaime Velázquez, que hoy no va a estar. Hoy lo echamos a que se fuera a divertir a la Guelaguetza. Y está con nosotros Omar Aguilar. Omar, muchas pachangas, mucha algarabía, mucha alegría, mucha manejo de la emoción entre el color, la alegría, la magia. Es decir, hemos tenido música, colores maravillosos de los trajes regionales, nuestra básica música en donde se ve la tradición y las raíces de todos los grupos indígenas de este estado, que es una situación maravillosa. Dicen que un pueblo que no tiene raíces difícilmente crece. Y un pueblo con raíces fuertes es un pueblo eminentemente libre, muy pleno y que puede llevar adelante una gran cultura y puede mantener unas grandes tradiciones para que las cosas no salgan bien, salgan lo mejor posible. Y la Guelaguetza es eso. Tenemos ya 82 años de Guelaguetza y este ejercicio que hacen las diferentes comunidades muestra esa capacidad de dar del oaxaqueño, esa gran calidad humana que tiene para dar a veces hasta lo que no tiene. Y eso yo creo que en Oaxaca ha sido la parte medular que ha mantenido por años y por siglos la fuerza y la calidad en este estado, Omar. Sócrates, gracias, buenas noches. Sin duda el tema de Guelaguetza, hablar de la fiesta máxima de los oaxaqueños, es un abanico de opiniones y de vertientes, empezando porque propiamente el lunes del Cerro, la representación de los bailes de Guelaguetza en el Cerro del Fortín, en el Auditorio Guelaguetza, es una de las representaciones más importantes de Latinoamérica. Es reconocida mundialmente Oaxaca por este tipo de algarabía, de fiesta, y donde logran, hay convergencia de todas las culturas, de todas las etnias, de todos los colores, de todos los sabores de lo que representa Oaxaca. Y de todos los que vienen. Fíjate que quienes hemos tenido la oportunidad de estar fuera del estado, por trabajo, por necesidad, por también vacaciones, entenderá que ver a otros grupos étnicos, ver otros trajes, ver otras indumentarias, te lleva a sentirte orgulloso de tus raíces, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, escuchar una flor de piña, ¿no? En el lugar, en un sitio que había más de 3,000 gentes, pues mi esposa y yo éramos los únicos 2 oaxaqueños. Llorando. Y la verdad es que se te enchina la piel, te sientes emocionado de que quieran representar, obviamente conocedor de los trajes, conocedor, decías, oye, ese traje no es de Oaxaca, ¿no? Pero te daban una descripción de lo que era Oaxaca, de lo que era la flor de piña, y el esfuerzo que hicieron estas chicas por tener esa representación, sin duda es extraordinario. Yo le decía a mi esposa, pues es que pudieron haber escogido pues, la danza de los viejitos de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Déjala para mí. O alguna otra, ¿no? Algo de Veracruz, en fin, había posibilidades infinitas, pero escogieron Oaxaca y eso te lleva a también nosotros ahorita, en este marco de las fiestas de Guelaguetza, tener un marco de reflexión de realmente lo que somos, lo que tenemos, atesorar, ¿no? Quien no conoce su pasado está prácticamente al olvido, pues, ¿no? Está condenado al olvido y eso, sin duda, los oaxaqueños podemos tener 1000 diferencias. Tan es así, por ejemplo, que en un mismo escenario está la gente del Istmo, hablando zapoteco del Istmo, y a los 2 minutos de ese baile empieza alguien que habla zapoteco del Valle. Y así se sientan juntos y los hagan el mixteco. Y el chatino. Y empezando por el tema de Don Agil la Leyenda, ¿no? Que tuve la oportunidad de escuchar algunos comentarios de personas que era la primera vez que venían
y decían, es que esto es maravilloso, esto debería estar en teatros a nivel internacional, la representación, la coreografía, los bailes, la sensación que te dan al momento de ver, bailar, ¿no? El que pase cerca de ti uno de los guerreros con la antorcha encendida, es digno de comentar. Qué bueno que sea así, que esa impresión se lleven los visitantes, pero al punto que quiero caer es que al interior, a nosotros, debe de servirnos como una renovación de actitud para poder mejorar la vida entre nosotros. Hemos hablado en este programa, Sócrates, de muchas problemáticas que han aquejado a Oaxaca, ¿no? De batallas campales, de políticas, de batallas entre grupos, a final de cuentas, de poder político, económico, pero algo en donde coincidimos todos es que ahorita Oaxaca representa esa hermandad. Dejamos afuera ya el proceso electoral, dejamos afuera que si eres Morena, que si yo soy PRI, que si tú eras del PAN y que, en fin, al final del día, hoy en ese tema de Guelaguetza, somos oaxaqueños, estamos dando un gran mensaje a la ciudadanía, a los visitantes nacionales e internacionales, porque esa variante de Guelaguetza que tú decías, en los pueblos incluso, aunque no tengas, consigues y lo llevas, sobre todo en temas difíciles como el fallecimiento de un familiar, ¿no? En las alegrías, la boda, el bautizo, bueno, es un fiestón, hay lugares que son 8, 15 días, pero hablar de las penas, que es donde realmente se muestra esa fortaleza, ¿no? Emocional, espiritual y además en especie del oaxaqueño, ¿no? No importa que tengamos diferencias por alguna cuestión, yo llego, te doy mi Guelaguetza y sé que el día de mañana que yo tenga una necesidad, vendrá mi pueblo, mi comunidad, a ayudarme y a solventarme estos gastos. Y decía yo... Esa es la actitud comunitaria. Sin duda, y que difícilmente también encontramos en otros estados o en otras comunidades. Y decía yo, esta gama también de colores se ha extendido en los últimos años. Santa Lucía del Camino, por ejemplo, es su segundo año que tiene una representación de Guelaguetza. Los maestros. Sachila, bueno, ya es una tradición prácticamente, ¿no? Que si la feria de la empanada, que si la feria del nicuatole, que si la feria del tejate, que la feria del tamal, que la semana del sabor. Vamos, es una los antojitos, inmensidad de opciones la que ayuda, tienes, ¿no? Y ahorita mencionaba la sección 22, Sócrates, creo que por primera vez en muchos años ha tenido una buena actitud. Tiene la mejor de las actitudes. Yo hago un reconocimiento a los profesores de la sección 22, a la dirigencia sobre todo, porque por primera vez no hubo una amenaza de boicot a la Guelaguetza, no hubo esa lucha o querer mostrar esa lucha entre el gobierno y el pueblo, que según ellos representaban en su momento, ¿no? Yo recuerdo que decían que eran la voz del pueblo, y por primera ocasión no lo hay. Se lleva a cabo su Guelaguetza en un tema también a menor, ¿no? No con la misma fortaleza y la misma... Bueno, estuvo lleno. Yo hubiera esperado más, fíjate. ¿Te pareció que estuvo lleno? Yo creo que sí estuvo ahí. Yo vi que estuvo bueno, no se llenó el estadio. Bueno, también, maestro, se dan muchos eventos en ese momento. Y la gente, yo pienso que aquí hay que reconocer varias cosas. Una actitud más humana, más patriótica, puedes llamarle así, más seria de parte del magisterio, en el sentido de que ya no tiene esta acción tan violenta de confrontación con cualquier cosa que hiciera el gobierno. Finalmente la Guelaguetza no es un acto de gobierno, es un acto popular. Sí, esto lo entendíamos todos los que hemos visto todas las Guelaguetzas en este estado. Y bueno, es una cosa que a nosotros nos conmueve mucho, porque yo recuerdo cuando mis primeras veces que yo iba a ver el lunes del cerro, cómo tenías que subir todas las escaleras, cómo ibas viendo los diferentes pues artesanías que vendían. Yo de pequeño nunca entré, pero siempre iba a desayunar a las escaleras o alrededor del auditorio. Era una tradición. Que era una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Y además ahí te encontrabas a la gente y platicabas y, en fin, era
es todavía un factor muy importante de unidad entre las regiones, las diferentes regiones. Y tú ves, por ejemplo, una cosa que no se ve normalmente. Es decir, hay siempre las pugnas, ¿no? Que esos son vallistos, que esos son ismeños, que esos son de los valles, y siempre hay pugnas, ¿no? En el caso de la Guelaguetza, no hay pugnas, se eliminan. Esto muestra que realmente los que hacen las pugnas son los políticos, no son las gentes del pueblo. Son los que meten la cizaña, vamos a llamarle así. Y porque finalmente el pueblo tiene sus mismos males, la misma desocupación, la misma miseria, la misma marginación, los mismos problemas, a veces de cacicazgo, de problemas de tierras, etcétera, y son los mismos, son exactamente los mismos. Los que hacen que eso sea diferente y que haya confrontación, normalmente son los políticos. Y a veces son los propios caciques los que meten esa cizaña. Y esto es lo que ha ocasionado y ha creado y ha generado en Oaxaca, pues lastimosamente muchas muertes. Lo hemos visto ahorita en la Sierra Sur, con 13 asesinados por problemas de tierra. ¿Sí? Y finalmente son tierras que dices, oye, fueran tierras de riego, de gran desarrollo. No. A veces son esas tierras empinadas que no pueden ni siquiera sembrar. Y sin embargo, por una postura a veces muy radical de las dos partes, porque en ocasiones esto pasa, dicen ellos, no, esta es nuestra línea y de aquí no me muevo porque si me muevo entonces es una cuestión de prestigio, yo pierdo el prestigio. Y ahí están. Y están esos conflictos que se nos dan en una forma pues constante en el Estado y a veces muy metidos, manos negras yo les llamo, manos asesinas, manos llenas de sangre, que son las que generan este tipo de acciones. Y yo pienso que la Guelaguetza es un mensaje más allá de todo esto. Y así como tú lo decías, que es una parte en donde podemos encontrar nuestras raíces, donde nos podemos identificar cada uno de nosotros, porque finalmente, pues esto nos va a permitir entender lo que es Oaxaca y lo que somos los oaxaqueños. Si no entendemos lo que somos los oaxaqueños, lo que es Oaxaca, si tenemos todavía esa actitud a veces... Si seguimos siendo yopes. Negativa, de yopes, del yupismo, ¿no? O del desprecio en muchos lugares en donde dicen, ahí viene el oaxaco, ¿sí? Y cuando ya ven esto, dicen, ah, cabrón. Bueno, hay un respeto. Ese término del oaxaco en Estados Unidos, por ejemplo, la mano de obra oaxaqueña, y nuestros amigos que tienen familiares o estuvieron en Estados Unidos no van a dejar mentir, la mano mexicana, la mano oaxaqueña de obra es la más apreciada. ¿Por qué? Porque un oaxaqueño, un oaxaco, de manera despectiva, que algunos nos dicen así, es valorada. Saben que si le dices, necesito que construyas esto, se construye, que quites esto, se quita. O sea, es a final de cuentas un referente de lo que puede ser el mexicano. Y fíjate, Sócrates, que ahora que hablabas de esa hermandad y de quienes causan conflictos, estaba recordando que en el proceso, en este fin de semana de la primera Guelaguetza, se dio un bloqueo por parte de taxistas, ¿no? CTM, Sindicato Libertad, la pugna que tienen por las rutas, a manera de presión para la Fiscalía General de Justicia, bloquear los accesos, desquiciar la ciudad por varias horas y exigirle que detuvieran a una persona en específico. Yo creo que ese tipo de acciones demeritan la calidad humana que tenemos como sociedad. Y además también dejan al descubierto que tienen un grado de ignorancia muy alto. Porque si tú vas a acusar a alguien, yo no puedo decirle, oiga policía, oiga fiscalía, detenga a Sócrates Campos Lemus porque es un asesino.
Y me va a decir la fiscalía, ¿y cómo sabes que es un asesino? Compruébame que es un asesino, dame las pruebas, ¿no? Inicia un procedimiento, ve a denunciarlo. Vamos, es una serie de cuestiones que están establecidas en la ley y que también estoy obligado yo a cumplirlas para poderlo hacer. Ah, ¿no lo vas a detener? Bueno, ahorita voy a bloquear la ciudad y voy a poner mis mantas, voy a pintar mis carros para decir que te detenga. Hubo otra manifestación, esta fue local ahí en Independencia. Un grupo de personas, me parece que es de la colonia Estado de Oaxaca, encabezados por un líder de una organización que está medio raro su nombre, exigiendo en domingo que el municipio los atendiera y les diera respuesta satisfactoria a sus demandas, que era drenaje y unas pavimentaciones. Evidentemente, ahí hay lo que decías, una mano negra, una mano ensuciada, yo diría, y perdón por la expresión, pero de estiércol, que no tiene la forma de poder negociar. Decía, es que además queremos que el municipio nos haga la gestión ante un organismo independiente. Oye, pero ¿qué nos supone que tú eres el líder? Tú eres el fregón, el inteligente, el que conoce las cosas de todo el grupo de gente que representas, pues ve y ve a esa dependencia, a ese lugar, y haz tú la gestión de unos tinacos. Allí también hay un problema. Es decir, tradicionalmente la autoridad no ha dado respuestas y ha dado cafeaspirinas. Llega un grupo y en lugar de resolverle el problema dice, sácatelo, y le dan unas despensas o láminas, como en el caso de Villa Suárez Vega, etcétera, ¿no? Y ahí se van, ¿no? Y nunca se resuelven las cosas. Yo pienso que finalmente lo que estamos viviendo ahorita, que son épocas de transformación política, esto está impactando directamente al mismo gobernador. El gobernador, yo lo he reconocido, no es una cuestión de barba porque ni siquiera lo trato, ni lo saludo, ni lo he visto una sola vez en una entrevista, no más, no lo he visto más, no he tenido trato con él de ninguna manera, no se vaya a pensar otra cosa. Pienso que ha hecho un buen papel, ha salido al toro, ha entrado a los conflictos, ha entrado a los problemas. El gran conflicto y el gran problema que veo, y lo hemos dicho también, lo hemos escrito, lo hemos comentado en radio, lo hemos hablado aquí en la televisión, lo escribo en mis artículos, es que hay una rémora de gente que no jala. No da el ancho. No da el ancho, no solamente no da el ancho, le vale. Es decir, son gente que inclusive vas a un restaurante y los ves a las 11 de la mañana desayunando. En grandes pláticas. ¿Verdad? ¿No? En grandes pláticas con sus cuates, ¿no? Pero no es su chamba. ¿Sí? Y yo pienso que la chamba de un funcionario es una chamba desde muy temprano. Y salir, tiene derecho a salir a desayunar, a salir a comer, pero exactamente eso, salir a comer y a salir a desayunar, no a salir a la pachanga. Y yo pienso que aquí ya tienen que transformarse las cosas. Se están viendo muchos cambios que vienen, una situación en donde el país se va a contraer mucho, se va a contraer la economía, se tiene que tener un nivel de ahorro muy alto, pero aquí Oaxaca tiene una enorme ventaja. Yo creo que es su verdadera guelaguetza. Su verdadera guelaguetza va a estar en ¿qué? En el desarrollo que ha prometido el nuevo presidente al Istmo de Tehuantepec. 500,000 millones de pesos. Es una cantidad enorme, ojalá no se la dejan a Lampón, que mantiene ahorita las zonas económicas especiales, porque entonces se desaparecen. No, yo creo que la gente de Oaxaca sabe quiénes son cada uno de los zampones, sabe quiénes son los eficientes, y en este caso sabemos que hay una situación que se debe checar muy bien. A lo mejor es bueno, pero hay que amarrarle las manos y cortarle las uñas. Eso indiscutiblemente. Y eso lo vamos a decir cada vez que lo veamos, y lo decimos de frente, a él se lo decimos, porque ya vimos el desastre que dejó él y su familia en el Seguro Popular, que todavía no se ha resuelto. Entonces, bajo estas condiciones, en donde la gente sabe ya cuáles son sus problemas sociales, pero también
¿cuáles son las grandes soluciones que se tienen? Tenemos que empatar todos en una actividad y una acción directa. Aquí no se trata de agandalles, no se trata que venga el líder y que quiera agandallarse un presupuesto, o que venga el empresario y quiera agandallarse un recurso, o que venga el político y quiera agandallarse una obra. No. Si queremos un desarrollo equilibrado y real, tenemos todos que ser... Poner nuestra Guelaguetza. Poner nuestra Guelaguetza. No, o sea, al final de cuentas cambiar la actitud, ¿no? Y a lo que iba es, efectivamente, o sea, necesitamos también cortarnos ese cordón umbilical de esperar que todo caiga de papá gobierno en la cantidad y en la forma que ellos quieren. Es como decías, oye, yo voy por una taza, híjole, no tengo taza, pero te paso este vasito, ¿no? Bueno, está bien, por lo mientras me ayuda, pero ¿y la taza? Y te vuelve un ciclo, ¿no? Y también el gobierno dice, pues aquí ya lo tengo. Si quiero algo de él, le voy a dar la taza o le voy a dar un vaso más grande. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte en cambiar la actitud, el tratar realmente de mostrarnos como somos, alegres, ¿no? Con los colores, con los sabores, con lo que representa ahorita la Guelaguetza. Fíjate, tú dijiste hace rato una cosa muy importante. El oaxaqueño en Estados Unidos es un hombre de gran trabajo, de gran productividad, respetado. Y te vas al Distrito Federal y también hay zonas donde los oaxaqueños son los reyes, ¿eh? Bueno, Nezahualcóyotl es una ciudad de gente descendiente oaxaqueña. Puesto ahí al presidente municipal, ¿no? Y te vas a muchos lados y son gente de respeto. ¿Por qué aquí los han lastimado tanto? Porque ha habido, yo te insisto, esa mano negra, pero de los políticos, de los intereses económicos, ¿no? De los intereses de a veces hasta religiosos, vamos a llamarle así, porque hay que entenderlo. Es decir, ¿cuántas veces no vimos hace algunos años esas confrontaciones entre grupos católicos y grupos protestantes, que le llamaban, ¿no? En Chiapas, ¿no? Se dio mucho, hay muchos que quemaban las casas y corrían muertos a la gente, ¿no? En la zona de los Chamulas. Gracias que hay un mejor entendimiento entre las propias religiones y hay más paz en ese campo. Es un campo que es muy delicado, ¿no? Pero sin embargo ya no ves esas grandes tragedias que se veían aquí en la Huasteca de Hidalgo, la Huasteca de Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla mismo, ¿no? Ya como que eso se ha logrado superar. ¿Por qué? Porque ha habido un diálogo entre las partes. Es decir, si tú ves ahora, por ejemplo, la postura del nuevo Papa con relación a las demás iglesias y la forma que se está llevando. Muy abierta, ¿no? Y muy relajada. Muy relajada, muy abierta y muy compatible, ¿verdad? Es decir, vamos a trabajar para el bien común. Es decir, tu forma de pensar es aparte. Aquí lo mismo, tu forma de pensar política es aparte. ¿Qué necesita Oaxaca? Empleo, educación, salud, vivienda. ¿Sí? Todas esas cosas son las cosas que realmente nos deben motivar a todos para trabajar. Y esto nos obliga a que precisamente dejemos atrás. Tú eres morenista o priista o lo que seas, muy bien, pues sigue trabajando, sigue demostrando que las ideas que tú tienes son correctas, pero no me las quieras imponer. Pero ahora, fíjate, Sócrates, antes del 1 de julio teníamos muchos problemas: gasolinas altas, educación, seguridad, vivienda, claro, salud, etcétera. Después del 1 de julio seguimos teniendo exactamente los mismos problemas. Después del 1 de julio, ¿qué? ¿Ya ganaron? ¿Fiesta? ¿Bravo? ¿Y ahora? Yo he comentado en varias ocasiones que a mí me impresiona el ritmo que trae Andrés Manuel López Obrador. El cómo audazmente ha figurado en varios escenarios. E incluso
en los más difíciles, como es con Estados Unidos, la famosa carta que le manda, la respuesta que da Donald Trump al asunto de migración, al asunto del TLC, y que de alguna manera se está imponiendo una nueva forma de trabajar. Yo nunca había visto, o no recuerdo, que un presidente electo, bueno, virtual, porque ni siquiera le han dado todavía la constancia de mayoría, estuviera trabajando de esta manera. Bueno, sí, hubo en nuestro caso, yo creo que una gente que se parece mucho en ese sentido fue Echeverría, pero vamos a un corte y regresamos, mi querido Omar. Estamos en Oaxaca a fondo, amigos. Los invitamos a continuar viéndonos en este programa. Bien, amigos, continuamos con Oaxaca a fondo y con Omar Aguilar en esta charla que está muy metida, Guelaguetza política. Y bueno, yo pienso que la Guelaguetza es eso, el dar. Y la política también finalmente sería dar. Dar y recibir. ¿No? La verdadera política es dar. Es decir, el funcionario público es un funcionario público que debe servir al público, no servirse del público, como nos ha pasado a tantos, ¿no? Sí, y la política debe ser eso, una entrega de la gente que está actuando en representación de su comunidad o su sociedad, pero con un sentido muy claro, muy limpio. Sí, pero cuando tú ves que en esta acción de carácter político entran las corruptelas, entran los malos manejos, las imposiciones, las tranzas, dicen que en política el que no tranza no avanza, ¿sí? Y te manejas con todo esto, pues yo pienso que la gente es donde precisamente ya llegó a su límite. Dice, ya basta. Sí, está bien, esos son los que están, ahora sí, mamando de la ubre presupuestal y los demás viendo qué, ¿no? Y no se trata de que reclames algo, sino que exijas, cuando menos, el respeto que te merecen y que te deben todos los políticos y todos los servidores públicos. Esto no quiere decir que el pueblo siempre tiene la razón, no, por supuesto que no, pero finalmente, de alguna manera tendríamos que reconocer que si hemos tenido malos gobernantes, ha sido por culpa nuestra. Sí, claro. Y que finalmente los mexicanos ahora sabemos que tenemos un instrumento que es el voto y que a través de él podemos ejercer una forma de pensar y de actuar y obligar a los funcionarios o a los políticos a que respeten eso. Pero no podemos decir, yo ya voté y ya ahí hazte bolas. No, tenemos que estar checando, porque es muy cómodo decir, bueno, es que yo voté por fulano y ahora a ver qué me da. ¿No? Sí, yo creo, y decíamos antes de ir al corte, yo no conocía algún presidente electo, ¿no? Que tuviera esa actividad, esa... Eres muy joven. ¿No? Me decías que Echeverría, pero bueno, ahí ni pensar lo que fuera yo nacer en esos años. Pero sí, coincido contigo, creo que el voto es el inicio de una gran responsabilidad, ¿no? Darle seguimiento, exigirlo. ¿Y qué pasó con ese voto del 1 de julio? ¿Qué pasó con esos 30 millones, más de 30 millones de mexicanos que le dijeron a los que regularmente venían gobernando, ya no queremos eso, ya no queremos que hagan las cosas de esta forma? Y le dijeron a Morena, o vieron en Morena la posibilidad de que se hagan las cosas diferentes. Por eso decíamos, este trabajo está marcando una nueva ruta para las generaciones nuevas, jóvenes de alguna manera, pues no lo habíamos visto.
Entonces era nada más prácticamente el pase del mando entre un administrador y otro de exactamente lo mismo, ¿no? Todo el presupuesto, lo que se pueda tirar y lo demás, me lo llevo. En ese mismo sentido, creo que la responsabilidad de este grupo de hoy ya gobernantes electos en general es de una altura extremadamente muy arriba de la que conocíamos. Fíjate que acabas de decir una cosa vital. Si tienen ellos una responsabilidad enorme. Si recibieron un voto, es decir, recibieron la confianza de todo un pueblo. Sí, le dijeron, órale pues, sí, ya no queremos está. Que se haga como se venía Pero haciendo. por ejemplo aquí ya comenzamos a ver, aquí, Oaxaca, ¿verdad? Que ya la nueva senadora pues ya está tratando de pelear para ser gobernadora, ¿no? Y el nuevo senador también quiere, ¿no?, ser gobernador. La dirigente. Y ya se quieren repartir puestos y presupuestos en lugar de ponerse a hacer una revisión de qué es lo que estamos viviendo los oaxaqueños, qué es lo que necesitamos. Porque finalmente yo te lo sostengo, que muchos de ellos no llegaron al poder, no llegan al poder porque ellos convencieron, no fue el fenómeno López Obrador. El 90% de los hoy electos que no sean Andrés Manuel López Obrador fue por el efecto Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Entonces tiene que respetar a la gente que les permitió llegar a esos niveles, que son muy importantes, y también encontrar realmente la forma de cómo van a actuar. Es decir, no a confrontarse. Sí, yo escuchaba el otro día a algunas gentes, me voy a reservar los nombres porque saldrán en el momento que sea necesario, pero que decían, ahora ya estamos en el poder y ahora no vamos a dejar al gobernador desde la Cámara de Diputados, le vamos a exigir lo que nosotros queramos. O sea, no lo que necesita el pueblo de Oaxaca, no lo que ellos quieren. Pero y entonces, si tenemos esa actitud, vamos a hacer una actitud negativa y mala. Eso no va a funcionar. Pero va a tener un término. Claro. Es una luna de miel de 3 años. Puede perdurar y durar un poco más. Si ¿Por no, qué de 3 años? Porque puede ser de medio año. Pero no puedes cambiar a los diputados ni cambiar a los senadores. Puede haber una gran, enorme rechazo a las gentes si no se comportan correctamente. Pero ¿cómo se manifestaría ese rechazo nuevamente? En 3 años cambiando el voto para Morena en presidente, municipal, diputados locales y diputados federales. Aquí ya le dieron una cosa. Sí, la gente no solamente sabe que tiene su voto, sino que también sabe salir a la calle. Sí, ¿se acuerda cuando decían, si no salen a votar, le gana el PRI, ¿no? El 68, así salió la gente a la calle, ¿no? Y esto puede volver a generarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a protestar contra un político del partido que sea que está haciendo malas cosas? ¿Por qué no puedes irle a gritar a su casa o en la calle y denunciarlo? ¿Por qué no? Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Tenemos que tener los respetos adecuados. Sí. Pero sí tenemos ese derecho y esa obligación de reclamarle a un político que no está cumpliendo con su labor. Y me vale gorro quien sea. Y el señor tendrá que aguantarse. No me va a poder ejercer la acción intimidatoria como antes lo hacían. No, porque se supone que a eso ya le dijimos, no, ya no lo queremos. No, ya comienzas. Y la gente ya comienza a reaccionar. Y la gente ya también comienza a entender qué es la democracia. ¿Sí? ¿Y cuál es la democracia? Es tu obligación del voto, pero también tu obligación de vigilar a los que les diste tu confianza. Es de dar tu guelaguetza. Y de dar tu guelaguetza, ¿no? Y no nada más pedir por pedir, ¿sí? Yo entiendo, hay gente muy desesperada, Omar. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes ahorita que han salido de esta generación, ahorita que acaban de terminar el ciclo escolar, son cientos, miles de jóvenes que terminaron una carrera
y que van, buscan el trabajo y no lo encuentran. O el que encuentran es uno que tiene 4,000 pesos o 5,000 pesos. Sí, en el mejor de los casos. Cuando en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces dicen, no, pues mejor convenzo a mi papá para que me apoye para hacer la maestría. Terminan la maestría y lo más que van a encontrar son 6,000 pesos. Y convencen al papá y combinan el doctorado y llegan a los 30 años sin casarse, viviendo en la casa, sin tener una independencia, totalmente frustrados. Entonces, ahí, ¿cuál es la obligación de esos empresarios que siempre están pidiendo también que se les quiten los impuestos y cosas por decir, generar empleos bien pagados? ¿Cuál es la obligación del Estado? También generarlos bien pagados, ¿verdad? Crear las condiciones. ¿Sí? Y crear las condiciones para eso. Tenemos los elementos. Yo insisto, mi querido Omar, de que a este país no le faltan recursos, le sobran ladrones, es lo que nos han sobrado. Recursos siempre hemos tenido. Y hemos tenido tantos que se los han robado. Que van más de 80 años. ¿Verdad? Y no nos han podido destruir, ¿no? Entonces, todo esto, lo que tú decías, vamos a influir e imbuir en todas las jóvenes y en toda la gente cuál es el espíritu de la Guelaguetza. ¿Es el espíritu festivo? Sí. ¿Es el espíritu mágico? Por supuesto. Pero también es el espíritu de dar. Y el poder dar cada uno de nosotros será maravilloso, maravilloso, Omar. Porque yo he visto cosas a lo largo de mis años, por ejemplo, lo que tú decías, tú vas a estos pueblos, ahorita mismo puedes ir a Juchitán y ya hay Guelaguetza en Juchitán. Claro. Tehuantepec. ¿Verdad? Y no tienen casa y la gente lleva algo para dar a la Guelaguetza, a la fiesta de todos, ¿no? Y en Tehuantepec y en todos esos lugares. Ese es el verdadero espíritu, ¿no? Y a lo mejor, pues se pelean y hay muchas diferencias de carácter político ahí, pero a la hora de la pachanga, de la Guelaguetza, que no es la pachanga, es un acto de entrega, de dar, de amor, ¿no? Que está por encima de esas diferencias, Se ¿no? quitan todas las diferencias. Y tú lo ves cuando llegas a Juchitán y ves las pachangas y ves a gentes que son enemigos acérrimos, ¿verdad? Que están abrazando y cruzando una buena cerveza bien fría o pasándose una tostada. Bueno, simplemente llegas tú a una vela y quien te invita te da de cenar. Y yo tuve la oportunidad de ir a Tehuantepec, o a Tehuantepec y de repente pues sacaban los toppers y que molotitos y la tostada y el queso y el chela, camarón y la cerveza. Oye, o sea, es una forma, vamos, te incluyen. Y es una forma tan agradable de estar. Gente que en mi vida había conocido y esa noche conocí. Y de ahí tengo grandes amigos en Tehuantepec. Y por cierto, le mando un saludo a Josué Gutiérrez, gran amigo, a su prima, a su esposa, a toda la familia con los que convivimos. ¿Vas a cobrar ese anuncio? No, hombre, vale la pena, sobre todo por las comidas de Rex. Y ellos lo preparan. O sea, claro, yo lo traigo de mi casa y lo llevo. De apuesto que no sabían quién era Omar Aguilar, ni que iba yo a llegar. Pero sabían que había invitados y había que atenderlos. Así es. Y esa forma de desprenderse y esa conciencia de decir, tengo que aportar lo mío en un tema de Guelaguetza, debe de servirnos también para decir, a ver, tengo que aportar algo a mi país, a mi estado, a mi comunidad. Fíjate, es tan incluyente como dices, que son tan incluyentes que de el Istmo salió la inclusión a las gentes que tienen otro modo de pensar y otra forma de ver Juchitán, su sexualidad, ¿no? ¿Sí? Y los ven con gran respeto. Bueno, es un orgullo. Y allí jamás ha habido un rechazo. Y ese fenómeno le sirvió a toda la comunidad lésbico-gay en el mundo, ¿verdad? Como un ejemplo. Sí, referencia, ¿no? Es una referencia, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque, pues bueno, pues es su bronca, ¿no?
pero es mi hermano, es mi primo, es mi compañero, es mi vecino, y lo tienen que respetar, y se respetan. Y ese respeto está por encima de cualquier otra cosa, es un respeto más allá de lo moral. Es que creo que estamos cayendo, Sócrates, a algo que nos hace falta como sociedad recobrar, trabajar en ello, que son los valores. Así ¿No? es. Yo me acuerdo en algún momento con mi abuelo que hablaba de la palabra empeñada, ¿no? No se firmaban documentos, era la palabra de don fulano, era la palabra de doña María, de don Pedro, de don Juan, y esos tratos a la palabra se respetaban porque había una honorabilidad, ¿no? Era tuya, no importaba que aquel lo supiera o no lo supiera, era tuya, era lo que le ibas a dejar de herencia a tus hijos, a tus nietos, a tu esposa, que viera que se sintiera orgullosa de tener un hombre de palabra. Creo que si volvemos a un tema de recobrar esos valores, inmediatamente, en la medida que recobremos esos valores, en esa medida acabarán muchos problemas. Sí, La famosa corrupción, te apuesto que sería de manera mágica, ¿cómo se iría eliminando? Si recobramos el valor de la honestidad, de la sinceridad, de la lealtad, del trabajo. Si yo llego a mi trabajo, que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, llegué 5 a las 8 y ya estoy listo a las 8 en mi escritorio y dándole. Si es escribir en máquina, si es limpiar el piso, si es lo que sea. Oye, ya acabé, es 1:30. Bueno, de una vez voy a darle una chainadita a mi máquina de escribir para que esté lista. Mañana la voy a tapar bien y me retiro. Dar ese extra, que de alguna manera, que también es muy típico de México, el pilón, ¿no? Habría que dar el pilón. En tu vida, ¿qué estás haciendo? Estoy aportando mi trabajo. Me están remunerando, sí, bien o mal pagado. Si quiero una mejora salarial, debo de tener un esfuerzo mayúsculo para poder exigirlo. Y a su vez el gobierno de decir, ok, me estás siendo productivo, ¿no? El empresario, me estás dando una buena producción, pues órale, ahí te va un bono, tal vez 2, 3 días más de vacaciones cuando te toque, en fin, cuestiones que de alguna manera podemos ir mejorando, pero si no, llegamos y, ay, oye, voy a llegar 10 minutos, checa por mí, ¿no? Sale, y híjole, llegué bien crudo, ahorita vengo, voy por un caldo, ¿no? Unos tacos, y una chela porque estoy bien crudo, ya pierdes otra media hora. Y luego buscas, pero ¿sabes qué? Ahora sí me duele la cabeza, no voy a llegar, jefe, ¿no? Se murió el perico de la vecina y tampoco voy a poder llegar. Entonces, creamos un círculo vicioso que a final de cuentas repercute en que nuestra clase gobernante diga, pues, entre menos sepan, déjalos que se van a la pachanga, pan y circo, pan y circo. Mientras nosotros podemos hacer los negocios importantes y además los esclavizamos. ¿Cómo? Oye, es que ya no tiene zapatos el niño. Va un programa de zapatos escolares. Oye, es que es discapacitado. Te va una lana cada 2 meses. Yo soy enemigo de los programas asistenciales. Creo que lo que debería de hacer la clase gobernante es crear las políticas públicas necesarias para tener las condiciones y ese padre de familia pueda llevar a su casa el dinero suficiente para comprarle zapatos al chamaco, o esa persona con alguna discapacidad pueda ser incluida en la vida productiva en la medida de sus capacidades y posibilidades para poderse sostener. Sí, Omar, indiscutiblemente va a tener que quitarse el asistencialismo, pero mientras no tengas la capacidad de formación, mientras no tengas la capacidad de inclusión para el trabajo, de respeto al trabajo, va a ser muy difícil todavía. Valores otra vez. Valores, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, yo recuerdo hace poco alguna gente que me decía, oye, tú has sido en algunos casos funcionario público. Sí, trabajé, ¿no? ¿Y por qué no tienes lana? Porque yo cobraba lo que me correspondía, mi sueldo. Hasta no llegué a hacer negocio. ¿Sabes qué me dijo? Es que eres muy pentonto, ¿no? De todos modos, ¿quién te lo va a creer? Pues yo me lo creo, yo lo sé, yo lo tengo en la conciencia. Y a mí me preocupa mi conciencia, no mi prestigio, el tuyo, el que tú pienses. No, yo tengo mi conciencia. Y por mi conciencia yo le estoy dando un ejemplo a mis hijos, ¿verdad? A lo mejor para ti dices que soy un pentonto, ¿no? Yo digo que el pentonto eres tú, ¿no? Sí, claro. Pero
Entonces, tenemos que entender cuáles son los mecanismos. Sí, tenemos un mecanismo de casa y un mecanismo de escuela. Y el mecanismo de casa se nos ha deteriorado, Omar. Sí, porque las condiciones económicas, las condiciones de desarrollo del país obligaron primero a que el padre tenía ya 2 trabajos, no uno, ya no podía llegar a estar dentro de su casa. Después, la situación se puso tan difícil que la madre tuvo que salir a trabajar y dejaron a los niños ahí con la tía, con la abuelita, etcétera, o solos. Y esto ha venido deteriorando mucho las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se llama salario mínimo, pues no te alcanza ni para lo mínimo, ¿verdad? Porque el salario mínimo, la concepción es de que sea el salario adecuado para que cumplas todas tus satisfacciones como trabajador. Con la llamada canasta básica. Exactamente. Pero si no te alcanza para la canasta básica, no te alcanza ya un salario mínimo, ni 2 salarios Cordero mínimos. Fue el que dijo en su momento, ¿no?, que 6,000 pesos alcanzaban para la renta, colegiatura. Pues sí, pero pues él, porque aparte tiene mucha lana, ¿no? No, porque no contaba los bonos, ¿no? No nos dijo que había bonos extras. Que tenía bonos, ¿no? Pero, sí, eso tiene que modificarse. Y tienes que modificar la escuela. Es decir, yo estoy de acuerdo, hay que darles a los chicos uniformes. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo de chiquillo, ¿verdad? Llegué a una escuela donde no había uniformes y entonces, pues yo llegaba con mis zapatillos fregados, jodidos, ¿no? Entonces el que venía acá más acá, como dice. El fifí, dijera Andrés Manuel. Te comenzaba a joder, ¿no? Sí, Cuando claro. nos pusieron a todos uniformes, todos éramos iguales y ese fifí se perdía, sí, ¿no? Sí. Se veía en las fiestas cuando llegaba él allá muy acá, sacarle punta al lápiz, ¿no? Pero normalmente se estabilizaban las gentes, ¿no? Sí, cuando llegabas al recreo y sacabas la torta de frijol ¿no? Era la que nos tocaba, ¿no? Y el otro sacaba acá de jamón. ¿Verdad? Es como que siempre había una división. El hecho de que haya o existan comedores estudiantiles mejora las cosas para todos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el internado del Instituto Politécnico Nacional fue extraordinario, no solamente porque la gente podía comer muy bien, sino porque permitía en ese tiempo intercambiar ideas, conocimientos, establecer amistades, etcétera, ¿no? Y eso era una hermandad, era una verdadera hermandad, ¿sí? Así como son las hermandades de los equipos de fútbol americano, etcétera, ¿no? Eran hermandades, pero las quitaron. ¿Por qué? Porque a muchos políticos pues les dio el miedo. 68 nada más, ¿no? Nosotros fuimos muy posteriores a ellos, ¿no? Pero tuvimos ese ejemplo de ellos, ¿no? Lo vimos, porque yo entré a la prevocacional al otro año de que habían cerrado el internado, ¿no? Y todavía estaba la gente en esa pelea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer muchos cambios. Y tenemos que entenderlos, ¿no? Mira, hoy, por ejemplo, que vi en el periódico que una chica, no recuerdo ahorita el nombre, perdón por eso, ¿verdad?, va a cantar ópera, ¿no? Porque es una ópera de zapoteco. Ella que luchó mucho yo conozco su historia porque la repetí en radio varias veces, ¿no? Desde que se fue a trabajar como sirvientita a Jalisco y no le daban chance para estudiar, y ahora es una de las grandes representantes de la ópera en zapoteco a nivel mundial. Wow. Entonces te das cuenta que cuando tienes una facilidad y tienes esa oportunidad, puedes crecer. ¿Y cuántos ejemplos tenemos en Oaxaca? Comenzando con Juárez, comenzando con Porfirio Díaz, ¿no? Un gran estratega militar. Tuvieron su oportunidad,
¿verdad? Y se desarrollaron para ser los hombres más grandes, Sí. ¿no? Vasconcelos, Pero lejos de que pintores, sí tuvieron la músicos. oportunidad, pero porque la buscaron y lucharon por ella. Espérame, pero en ese momento tuviste la oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado su hermana aquí, de Juárez? Pues a lo mejor se queda allá, nunca lo hubiéramos tenido. Sí, el hubiera no existe, pero bueno, es una posibilidad, ¿no? O que se le hubiera roto la cuerda donde se estaba escapando Porfirio Díaz de la cárcel. Lo ha matado. Ya nos jodimos, ¿no? Los hubieran ganado los franceses, ¿no? En fin, digo, hay muchas cosas, pero no solamente porque la buscas, sino porque también te llegan, ¿sí? Nosotros tuvimos la fortuna de tener la educación popular, laica y gratuita en el país. Yo soy egresado del Politécnico y tuvimos inclusive hasta becas, nos daban becas, teníamos becas, ¿no? Tuvimos un desarrollo en nuestro nivel profesional muy importante, muy felices. Yo creo que ha sido una de las etapas más felices de mi vida, ¿no? Pero teníamos todas las facilidades y también luchábamos por ellas. Nuestra generación, por ejemplo, mi generación de la Escuela de Economía, tuvimos la oportunidad de llegar y correr a los maestros barcos y faltistas. Y esto era nuestra Guelaguetza. Y por desgracia se nos acaba el tiempo, Omar. Y bueno, te agradezco mucho. Yo creo que ha sido un extraordinario programa de Gracias, análisis. don Sócrates. Sin duda, Guelaguetza. disfrutar la Guelaguetza, recordar nuestras raíces, sentirnos orgullosos, pero que sirva como un motor de cambio. Porque si no lo hacemos nosotros, no esperemos que el gobierno lo haga. Ya vimos que no lo han hecho en 80 años. Quién sabe cómo nos ven en los próximos. Así es. Gracias. Pues amigos, les agradecemos mucho su atención a su programa Oaxaca a fondo.